¿Cómo están? Bienvenidos a Por si te lo perdiste. Les saluda José Luis Cuevas en esta ocasión con una semana sumamente importante para platicar de diferentes temas. Sí, platicaremos de la derrota del equipo del Necaxa ante la escuadra de los Tigres, platicaremos de las declaraciones de Andrés Lilini, pero también lo que me han preguntado en las últimas horas sobre qué sucederá con los Rayos del Necaxa, cuál es esa nueva ilusión o ese nuevo discurso que se empieza a filtrar para lo que va a ser el centenario, porque es una realidad. Necaxa es un desastre en cuanto a resultados. Creo yo que en funcionamiento de partido con ciertos equipos, el Necaxa no ha jugado tan mal como los resultados lo indican. Trataré de explicarme en este video, pero sobre todo tratar de entender lo que ahora mismo ya se respira en Radio Pasillo, ahí en los alrededores del Necaxa, porque es una realidad que se viene lo más complicado, volver al tema del ascenso y el descenso. Y ahí, Necaxa, si no está listo con un proyecto serio y sobre todo un proyecto ambicioso, la inversión esa de la que tanto se ha hablado pudiera dar un paso al costado o bien tomar las riendas del club. Así que sin más, arrancamos. ¿Qué rayos pasa con el Necaxa? Vamos de lleno con la información, no sin antes agradecerles tanto su suscripción al canal, que le den clic a la campanita, que también compartan el video. Esto ayuda muchísimo a que otros necaxistas puedan estar presentes y saber lo que platicamos aquí en este video, en estos dispositivos donde cada semana tratamos de explicar la actualidad del Necaxa, pero también, y es lo más importante creo yo, más que noticias, más que buscar de alguna manera la nota, lo que buscamos es opinar sobre los Rayos del Necaxa, que al final es lo que nos apasiona, creo que a todos, tanto a los que estamos de aquel lado como a un servidor que de este lado. Créanme que semana a semana estoy atento a todos sus comentarios. Ahora sí, vámonos de lleno con lo que fue el partido del Necaxa y después vamos a entrar al tema que ya sé todo mundo quiere que platiquemos a detalle. Vamos con lo que fue el partido. Necaxa presentó un cuadro interesante ante la escuadra de los Tigres, un cuadro donde habrá que destacar Andrés Lilini. Tuvo la ausencia de Heriberto Jurado por la expulsión que ya sabíamos todos, pero yo tenía conocimiento que Roger Cortés en algún momento iba a tener minutos, que creo que es lo más destacado del equipo. Vayamos a lo que fue el juego. Primeros 15-20 minutos, el equipo de los Tigres realmente fue amo y señor del encuentro. Hugo González comportándose a la altura y la defensiva también para evitar justamente que cayera la anotación de los Tigres. Si Necaxa lograba pasar ese primer torbellino de llegadas del equipo de Tigres, tenía opciones de competir. Y fue lo que terminó sucediendo. Necaxa estaba teniendo algunas opciones y estaba tratando de competirle de tú a una gran nómina que extrañó a André Pierre Guignac, pero que no deja de ser un gran equipo y sobre todo individualmente mucha calidad. Después de lo que fue esa situación, termina llegando el gol de Fernando Gorriarán. Cuando Necaxa comenzaba a mostrar argumentos, aparece este gol. Hay quien dice que es error de Hugo González. A primera instancia nos da la impresión que puede hacer más. ¿Por qué? Porque conocemos su capacidad de González. Sin embargo, ya que analizamos la jugada en cuanto a las tomas abiertas, la potencia del disparo, hay una toma que, bueno, no sé si existe una toma, pero como portero, lo que yo percibo es que el defensor por derecha, el central por derecha que tenía en este caso el equipo necaxista, le tapa la visibilidad. Me parece que es Alexis Peña el que le tapa un poco la visibilidad a Hugo González, por ello creo que lo sorprende a primer poste, pero es un buen gol, es un gol que al final del día sí hubiese estado ideal que no entrara, pero al final son circunstancias de partido y cuando te llegan tanto termina por suceder este tipo de situaciones. Pero Necaxa se comportó bien, estaba intentando, buscando, hay que decirlo también, jugaba como visitante en propia casa porque se dio una gran cantidad de afición de los Tigres para este partido en el Estadio Victoria. En la parte complementaria, Necaxa insiste, genera algunas opciones. Bueno, el gol que le terminan anulando a Formiliano recortó como auténtico centro delantero. Lamentablemente estaba en fuera de lugar, algún disparo de Madrigal. Y lo que insisto, el equipo estaba mostrando variantes y estaba tratando de competir con lo que tenía.
parte complementaria. Se dan algunos cambios, pudimos ver el ingreso de Cortés, que me parece destacado. Obviamente hay jugadores como Moreno, Pedrosa, el propio Márquez, que poco a poco comenzarán a tener mayor protagonismo, pero yo me quedo con Roger Cortés, porque es un futbolista que de entrada, cuando ves que se comete una falta y le dejan la pelota al juvenil necaxista, nos deja ver que en los entrenamientos es un tipo respetado. O sea, no es casualidad que pelota parada, a pesar de que exista calidad y experiencia en el terreno de juego, digan vas, porque seguramente sorprende y bastante. Yo le he visto varios goles a este joven morelense, por cierto, en historias de fuerzas básicas, en sus propios perfiles de Instagram, goles de media distancia de auténtico jugador diferente, de un tipo que tiene mucha confianza y una gran pegada. Tan es así que hay una atajada que hace Nahuel Guzmán, que es la clave del partido, y se la hace a Roger Cortés. No quiero con esto volar al futbolista, creo que él es el primero en saber que esto va empezando, pero nos deja ver una gran personalidad como la ha mostrado Jurado. Me gustaría ver a Brian Casas también teniendo más minutos. Brian Casas, que debutó muy joven y de repente ya no lo volvimos a ver, debutado por el profe Cruz en aquel momento, pero sigue cumpliendo con su proceso. Eso no quiere decir que vayan a dejar la sub-18 o la sub-20, pero sí nos deja ver que tienen otra hechura este tipo de futbolistas: Jurado, Cortés, Casas, Waldo Madrid, que también vamos a empezar a verlo ya con mayor cantidad de minutos. Termina por ser una derrota y nos deja un saborcito de que pudo haber aspirado a más, pero vamos, si analizamos plantel, si analizamos el rival y decimos Necaxa perdió 1-0, hasta parece buen resultado. Y ya ni les cuento cuando ni siquiera somos capaces de llenar el estadio con afición local, ¿no? O sea, creo que en muchos sentidos no es conformismo, pero sí entender que Andrés Lilini, con lo que tiene, está tratando de generar un poco de competencia y al mismo tiempo con sus herramientas competirle a grandes potencias. Creo que no lo está haciendo mal, pero los resultados, la tabla general, el ganar, perder o empatar, el 3 puntos, 1 punto, 0 puntos, es lo que está haciendo ver a Necaxa muy mal. Porque si analizamos, insisto, el calendario, lo que ya enfrentó el equipo, se podría pensar que vienen los partidos donde debe de aspirar a ganar, pero lo ha sufrido con Querétaro, lo sufrió con Tijuana y ahora viene Juárez y luego Mazatlán. Son juegos claves en muchos sentidos para las aspiraciones del equipo, sobre todo en temas porcentuales. Si vemos la tabla general, está Mazatlán, está Querétaro y luego está Necaxa. O sea, es el tercer menos malo del torneo el equipo de los Rayos del Necaxa. Si analizamos la tabla del cociente, pues está Querétaro, está Tijuana, está Mazatlán y luego está Necaxa. Es decir, es el cuarto menos bueno en el tema, o en el cuarto menos malo en el tema del asunto del cociente. O sea, en 3 años, en 6 torneos, es el cuarto equipo más irregular, mejor dicho, el equipo de los Rayos del Necaxa. Hoy fuera de multas, pero atención, Mazatlán tiene un partido pendiente y ya ganó. Anímicamente debe mejorar y se puede acercar a los Rayos del Necaxa. El panorama no es nada fácil, pero al final creo que Necaxa tiene con qué competir. Vayamos a lo que fueron las declaraciones del profe Andrés Lilini. A ver, para hablar de las declaraciones del profe Andrés Lilini, ¿qué quiso decir cuando señaló el técnico que llegue va a poder potencializar? Cuando le preguntaban sobre Cortés y sobre lo que mostró en el terreno de juego. A ver, yo noto no un hartazgo de Lilini, pero sí creo que está perfilando su salida. No porque lo vayan a correr, creo que Lilini va a terminar la temporada y creo que Lilini va a terminar por ser ese técnico que trate de enfocar a estos jugadores. ¿Por qué ya no habló a futuro? Porque tiene una oferta de las selecciones nacionales para la sub-23 y porque en las últimas semanas se ha venido fortaleciendo el asunto de cambiar de administración en los Rayos del Necaxa. Entonces, si a él lo contrató Ernesto Tinajero y si ahora la administración la va a tomar Juan Pérez, Pedro López o el nombre que me digan, es normal
que busque a su candidato desde su estructura de director deportivo, que el director deportivo ponga al entrenador y todo ese entorno que ya conocemos. No como sucedió aquí, que quien terminó eligiendo a Lilini, en este caso fue Tinajero, por recomendación, que San Román ya se iba y que Clark se ha convertido en un auténtico mueble hace poco por el equipo en temas deportivos. ¿Por qué? Porque ya la paciencia se está terminando precisamente con los inversionistas. A ver, lamentada inversión. Ahí les va el asunto, lo he repetido en diferentes videos y lo reitero. He leído desde que es lavado de dinero, he leído desde que no existe y que es mentira, he leído que no van a invertir y he leído que van a invertir y que van a traer a figuras. O sea, de todo un poco. ¿Qué sucede? Para empezar, existe la inversión. Tan existe que la Liga MX no se prestaría a decir que el fondo de inversión es accionista del Necaxa por el 49% si es mentira. Para empezar, desde ahí, existe. ¿Qué sucede? Que Ernesto Tinajero tiene el 51%. Al tener el 51%, él debe tomar las decisiones del grupo hoy en día, porque es el que al final está al frente. Yo aquí en diferentes videos he platicado sobre algunos dueños o inversionistas que señalan que es momento de potencializar al equipo, de invertir. Pero también hay otros que saben que su inversión en automático, al no haber ascenso y descenso, no representa riesgo de pérdida y por ello ha hasta aumentado esa inversión que le hicieron a los Rayos del Necaxa. Pero viene el momento de empezar a estabilizarlo, porque si no el ascenso y el descenso va a hacer que Necaxa pueda perder la categoría y esto haría que la pérdida de inversión sea mayúscula para los que metieron su lanita. A ver, el modelo de negocio de Ernesto Tinajero y de la directiva que ascendió del 2016 a la fecha. Vayamos por partes, rápidamente haremos una especie de repaso de lo que ha sido el equipo del 2016 a la fecha. Recordemos que Memo Cantú era parte del equipo, era accionista, y él, al ser secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, tuvo que vender por conflicto de intereses su porcentaje y Ernesto Tinajero ahí aumentó precisamente y se convirtió en único dueño. El equipo asciende con una base que ya se venía estructurando desde el 2013, 2014 y asciende en 2016. Se traen a jugadores, en algunos que se pagaban muy pocos por ellos, o en otros que se arreglaban con el jugador y llegaban gratis, como la vitrina y como la posibilidad de cambiar de equipo. Ese modelo de negocio le convino a esa directiva. Muchos le dan el reconocimiento a Mario Hernández Lash, que estaba ya al frente de ese equipo. Bueno, en 2016, cuando sucede todo esto y cuando nos damos cuenta que con esa agencia chilena estaban haciendo realmente un buen scouting en cuanto a inteligencia deportiva, potencializaban a jugadores y los vendían, pues el negocio fue fantástico. A ver, recordemos o tratemos de jugarle un poquito ahí al economista. Un equipo que recién asciende a Liga MX, como pasó con Necaxa en 2016, está entre los 15 y 20 millones de dólares. Tiene que ver incluso muchas veces el estadio, si es propiedad o no, el nombre del equipo, la franquicia, varias situaciones, si tiene casa club, si no tiene casa club. Bueno, Necaxa, más o menos un equipo que asciende o desciende, está entre los 20 y 25 millones de dólares. Pero también ese tipo de equipos cuando descienden llegan a valer hasta 5, 7, 8 millones de dólares. O sea, se va muy por debajo del 50% su valor real. Necaxa, al tener más o menos ese porcentaje de 20 millones, 25 millones de dólares, el respaldo del Estadio Victoria, las instalaciones allá en Aguascalientes, pues bueno, es un equipo, además de la historia, que lo hacía potencial a mantenerse en primera división. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Que no se nos olvide que Ernesto Tinajero es el dueño y el dueño le vendieron un proyecto en el cual iban a comprar y vender jugadores y iba a terminar por ser tan provechoso que ya la inversión del Necaxa por parte de los Tinajero ya llegó a niveles que si en algún momento visualizaron que podían alcanzar, los han hasta triplicado. Trataré de explicarme según lo que entiendo. El Necaxa costaba 20, 25 millones de dólares. ¿Cuánto les gusta que le pagaran a Cantú? Porque estaba en el descenso o en el ascenso MX.
le habrán pagado 15 millones de dólares, 20 imaginemos, por todo el equipo. Bueno, después de ello invirtieron, ¿qué les gustan? 5 millones de dólares a lo mejor en cuanto a sueldos de Puch, en cuanto a sueldos de Barovero, a mantener a esa base del equipo y a traer a jugadores de fuera. Bueno, vendieron a Edson Puch arriba de 7 millones de dólares. A Víctor Dávila lo vendieron también arriba de los 6, si no mal recuerdo. Además que les pagaban con jugadores como Roberto Alvarado, como Alexis Peña, como Dieter Villalpando, entre otros. Carlos González, que les gusta, que habrá costado 5 o 7 millones de dólares también. Brian Fernández, lo recuperaron en muchos sentidos y lo vendieron arriba de 12 millones de dólares a la MLS. Y ahí ya estamos hablando solo de estos jugadores de más de 30, 40 millones de dólares en cuanto a compra y venta de jugadores. O sea que el club se ha metido a la bolsa arriba entre todos los jugadores que se han dado, porque hay que recordar que también a Chivas se le vendió al Chicote Calderón, se le vendió a Alexis Peña, al Canelito Angulo, y se terminó por pagar, si no mal recuerdo, el Guadalajara arriba de 20 millones de dólares por estos tres elementos. O sea, estamos hablando que los Tinajero han invertido más o menos 10 millones de dólares en fichajes, y me estoy yendo muy alto, yo creo que han invertido menos, y han recuperado 40, 50 millones de dólares. Es decir, tienen una plusvalía de 40 millones de dólares. Llegó la inversión, compraron el 50% o el 49% del Necaxa. ¿Por cuánto lo compraron? Por 20, 15, 30, dejémoslo en 15 milloncitos de dólares, pensando que el Necaxa valía 30. Bueno, esa inversión de 15 millones de dólares, sumémosle también a la bolsa del señor Tinajero, que le pagó 15 a Cantú por todo el equipo. Estoy hablando de números más, números menos, pero son cálculos. Le pagó 15, invirtió 15. Esos 15 los recuperó con la inversión. La inversión que ya le pagaron, en este caso, el fondo gringo por ser parte del 49%. Ahí él ya quedó tablas. ¿Y cuál es su ganancia? Los 40, 50 millones de dólares en fichajes que ha tenido, además del porcentaje actual que tiene del equipo. Es decir, ha sido un negocio redondo. Por eso hay que entender por qué terminan por quitarle, en este caso, tanto al equipo, porque están exprimiendo lo más que se pueda el modelo de negocio. Modelo de negocio que ya caducó, porque cuando existe ascenso y descenso, adiós a este modelo de negocio que es muy riesgoso. Sino que le pregunten al Puebla. El Puebla es el Necaxa, pero 2 años con delay. Así parece que se sigue manteniendo, que ahora compraron a tal, a cual, y de repente se acabó todo. Comenzamos un centenario hablando de Memo Vázquez, de un regreso espectacular también después de que se fue. Regresó Poncho Sosa, pasó Nacho Ambriz, el Jimmy Lozano, Guede, el Profe Cruz, cualquier cantidad de técnicos, hoy con Lilini. No quiero decir que no exista proyecto, pero sí creo que en Necaxa han estado improvisando cada 6 meses y por ello los resultados. Pero económicamente el club está muy sano. La cartera de los Tinajero está bastante sana y antes no había quien les cuestionara el por qué el equipo anda tan mal. Ahora ya tiene socios. Yo lo dije hace un año. No tarda en entrar la administración del fondo de inversión. Sería en mayo, yo lo decía, del año pasado. Se le dio el beneficio de la duda a San Román y compañía y se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Porque el ascenso y descenso quedó en stand-by. Solo por eso. Ahora, en mayo, en la asamblea de dueños, se va a oficializar, si todo camina como está caminando en Liga de Expansión, el regreso del ascenso y descenso. Y eso pone a temblar a cualquiera. Entonces, ahora le toca al fondo de inversión comenzar a trabajar bajo una administración. Por ello, Lilini se piensa que no va a continuar con la institución, porque si se confirma esa oferta y da el sí a las elecciones nacionales, pues adiós al asunto. Y si se confirma, en este caso, el cambio de administración, que es prácticamente un hecho, el nuevo administrador nombrará un director deportivo, nombrará una nueva estructura y quizá ahí van a traer a su entrenador, que es lo lógico. ¿Cuáles son las opciones que se tienen hablando de todo esto?
¿Qué necesita en este caso el equipo de Necaxa para que todos estos cambios se puedan dar? Bueno, el señor Tinajero va a vender un porcentaje de ese 51% para ya no ser el socio mayoritario. Al ya no ser el socio mayoritario Tinajero, hay opción de que se nombre un nuevo administrador. Y en esa administración, más allá de este fondo de inversión, habría unos nuevos socios que delegarían justamente la nueva administración para que se nombre un director deportivo y para que se busque un cuerpo técnico, fichajes para lo que va a ser el centenario. Este proyecto viene desde hace un año, solo que el tema del ascenso y descenso y que no se hacía oficial hizo que se mantuviera todavía en espera esta situación, pero ya los inversionistas del Necaxa saben que se puede empezar a complicar todo para lo que viene, porque el equipo sigue sin ser rentable en primera división. Los nombres que ahora mismo suenan y que tengo entendido ya ha habido principios de acercamientos son Ricardo Peláez, que es el candidato de todos de manera pública, porque está libre, porque ha hecho buenos trabajos con varios equipos, porque tiene experiencia y porque sabemos lo importante que es para la historia del club. Además de él, hay otros como Octavio El Picas Becerril, que se sabe, está muy cercano a la institución, es de casa y pudiera hasta cierto punto ser importante en la figura de la dirección deportiva del club. Sin embargo, se está buscando también algunas otras opciones, se están sondeando algunos otros entrenadores. En Sudamérica se habla mucho de la posibilidad de Ivo Basay, porque de alguna manera es un entrenador que ha llevado su proceso y que entiende perfectamente lo que se vive en México y se pudiera de alguna manera ver como una opción real. También algunos otros exentrenadores que han estado en la historia del Necaxa que puedan pasar a ser consejeros de lo que se pretende hacer con los Rayos del Necaxa. Hablemos de Manuel Lapuente, hablemos de Enrique Borja, hablemos de Raúl Arias. O sea, realmente están buscando identidad. Vamos a ver si lo logran. El tiempo apremia y es muy corto, pero en mayo conoceremos la venta de ese porcentaje. Los Tinajero mantendrán un porcentaje, ya no será el mayoritario. Y va a nombrarse un nuevo administrador y por ende a una nueva administración, una nueva dirección deportiva, una nueva directiva con cuerpo técnico. Y por ello Lilini ha dicho el entrenador que llegue, porque él se enteró a media semana pues que ya se le había acabado el 20 a los Tinajero para mantenerse y porque él también ya no que no esté enfocado en Necaxa, pero él sabe que viene el proyecto de la sub-23 y que trabajo no le va a faltar. A mí la verdad el trabajo de Andrés Lilini no me ha quedado a deber, no estoy conforme, pero estoy consciente de lo que tiene el equipo y con lo que está tratando de competir. Sí, podrá ser muy mediocre mi pensamiento, pero hay que ser también claros. No es como que le armamos un equipo para ser campeón y que nos está quedando a deber. O sea, por ejemplo, Pumas tiene un peor equipo que Necaxa y Necaxa está ahí a una victoria de alcanzarlo. Cruz Azul ni se diga, ¿no? Y así podemos hablar de algunos otros equipos que sí tienen mejor plantel. Necaxa, como lo refleja hoy la tabla general, la tabla de cociente, es de los equipos menos buenos que hay en el torneo. Por eso están en la parte baja, es de los equipos más malitos y todo esto tiene un modelo de negocio que sí ha dejado, insisto, entre 40 a 50 millones de dólares de ganancia a los Tinajero, pero que ha dejado al equipo con un prestigio por los suelos a tan solo unos meses del centenario. Vamos a ver qué pasa. A mí me encantaría hablarles de cosas extraordinarias. Ojalá y esto siga caminando. Yo les daré más detalles en cuanto vaya obteniendo información. Pero esto en videos anteriores trataré de dejarlos ahí en la liga, en los comentarios. Yo ya lo había comentado. El fondo de inversión estaba molesto y quería meter las manos. No podía por temas de porcentaje. Ya le hicieron manita de puerco literal al señor Tinajero para que venda porque ya presionaron el ascenso y descenso. Y como el ascenso y descenso ya puede hacer que se pierdan las ganancias de un club, por ello ya los Tinajero dijeron adelante. El modelo de negocio que le dio durante 6, 7 años grandes dividendos al dueño mayoritario del Necaxa hoy
Hoy ya no es el modelo de negocio que se busca y se va a cambiar y a redireccionar. Eso sí, el señor Tinajero tendrá menor riesgo porque su porcentaje será menor en el equipo, su participación también. Y así, de alguna manera, todos ganamos. Los aficionados con un proyecto más ambicioso, el señor Tinajero que no va a arriesgar ese capital que ya se embolsó y que es de él porque él arriesgó su lana, y al final los inversionistas que van a querer hacer que este equipo cambie. Pero la inversión sí existe. Dejemos de pensar que todo está encaminado a verle la cara al aficionado necaxista. Viene el domingo Juárez, un partido complejo por lo que les comentaba. De repente la presión de tener que ganar es lo que hace que el equipo no llegue a caminar. Me quedo el fin de semana con la presentación de Roger Cortés ya con más minutos de juego y con esta estructura de fuerzas básicas que si algo tenemos que destacar del señor Tinajero y su administración es esa inversión que se hizo hace 4 o 5 años en fuerzas básicas y que hoy empieza medio a dar frutos. Eso sí, 40-50 millones de dólares en la bolsa y 40-50 millones de corajes de los aficionados necaxistas tras los últimos torneos del Rayo. Abrazo, saludos, que gane el Necaxa y que cambien las cosas. Creo que es lo que queremos todos. Saludos, déjame tus comentarios.